La voz de los protagonistas. En Contextos. El doctor Juan Carmen Rentería de León, doctor en Educación, es coordinador de evaluación de la Subsecretaría de Educación para La Laguna. Bienvenido, buenos días. Sí, buenos días, gracias por la invitación. Y dábamos cuenta al inicio de este programa, en el recorrido informativo, que la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017, elaborada por la Comisión Nacional contra las Adicciones en México, reveló que de 2008 a 2016 el consumo de drogas en Coahuila se incrementó de 3.1 a 10.8% de la población, es decir, más de 3 veces más. Y este porcentaje de consumo de marihuana pasó de 2.5 a 9.2% en 2016 y recientemente Coahuila se encontró en primer lugar entre los estados con mayor número de detenciones por narcomenudeo, en su mayoría en marihuana, pero también el consumo de cocaína se incrementó. Y otro dato también muy preocupante que nos dio la propia Secretaría de Educación a través del doctor Juan Carmen Rentería es el incremento en el consumo de cristal. El propio Centro de Integración Juvenil hizo lo propio y ya prácticamente ha desplazado a las demás drogas. De hecho, ya el cristal está en segundo lugar de consumo después de la marihuana. Y pues datos bastante preocupantes. Pero este otro que nos va a compartir el doctor Rentería de León, que de veras está como para reflexionar, pero sobre todo actuar, y que es el hecho de que casi la mitad de estudiantes, padres de familia, maestros y trabajadores administrativos encuestados ha consumido alguna droga. Es decir, de 10,117 personas, el 48.6% ha consumido alguna droga. Doctor, gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. Bueno, un tema que preocupa, pero también debe ocupar a las autoridades educativas. Bueno, tenemos alrededor de 16 años tratando de abordar este problema, y no fue sino hasta este año, ¿no? Cuando, pues ya con una metodología científica, que nos diera por lo menos 2 datos, o 3. El primero es, pues la prevalencia de casos, la cantidad de personas que están consumiendo, y la otra es los factores de riesgo que incrementan la probabilidad del consumo. También, bueno, otro dato que nos interesa a nosotros es la participación de la comunidad. Nosotros logramos obtener una participación de 10,000, casi 10,500, aunque el corte para el estudio se hizo en 10,117. Sin embargo, en 30 escuelas en las que trabajamos, pues es una población bastante importante. Cabe mencionar que la encuesta nacional se hace con un muestreo. Y entonces cuando se trabaja con un muestreo hay un intervalo de confianza. Es la variación que hay entre una muestra y otra. O sea, si el estudio de CONADIC se volviera a hacer, no daría los mismos resultados. Entonces hay un rango de variación ahí hacia abajo o hacia arriba, ¿verdad? En el caso de nosotros, como ocupamos casi, el 80% de la población a la que nos dirigimos, pues el rango de variación es mínimo, ¿verdad? Entonces esos datos pues son mucho más confiables que los que se puedan hacer a través de un muestreo, con todo el rigor de la muestra, la aleatoriedad y todos los cuidados que se hagan. De todos modos, las muestras siempre tienen una variación importante. Además de este dato que ya adelantábamos del 48.6% de estudiantes, padres de familia, maestros y trabajadores administrativos que han consumido alguna droga, ¿qué otros datos importantes arroja el diagnóstico de las comunidades escolares de educación básica y media superior? Bueno, pues mire, uno de los datos es que son más los estudiantes que consumen que los padres. Es incluso ponderando la cantidad, o sea, no comparando la cantidad total de padres con la cantidad de estudiantes, sino si la misma cantidad de estudiantes fuera de padres, entonces los estudiantes estarían consumiendo más. Aquí cabe aclarar que el estudio se hizo sobre 2 drogas legales y 4 drogas ilegales, ¿verdad? Las drogas legales son el alcohol y el tabaco.
y entonces es lo que predominantemente se consume tanto por parte de los estudiantes como por parte de los trabajadores y de los padres y tutores. El 60% de la comunidad consume, de los consumidores, el 60% del consumo es en alcohol, aproximadamente el 20% es en tabaco y el resto es en otras drogas, ¿verdad? Distribuido. Y bueno, lo que nos llama la atención es que el avance del cristal en los últimos 2 años es equivalente al avance de la cocaína en los 15 años anteriores. Entonces, pues nos preocupa que nuestras escuelas estén siendo penetradas por este tipo de sustancia, ¿no? Que pues es mucho más dañina, es mucho más adictiva, y pues la verdad es que está siendo bastante accesible para todo el mundo. El Centro de Integración Juvenil reporta pacientes ya hasta, perdón, de 10 años de edad. Estamos hablando entonces que en las escuelas primarias ya se da este tipo de problema. Sí, bueno, ya ese grupo de edad, de 10 hacia arriba, pues ya corresponde a primaria, ¿no? Ya toca por lo menos los grados de cuarto, quinto, sexto de primaria. Entonces ya el problema no está solamente en secundaria, ni solamente en media superior. Incluso nos han llamado de algunas universidades para pedirnos el apoyo en cuanto a la prevención, ¿verdad? Y al tratamiento de los casos que ellos ya detectaron. Entonces, creo que nadie está exento. Ahorita somos muy vulnerables a eso y le digo, está descendiendo el grupo de edad. Entonces, el hecho de que tengamos niños de 10 años, pues ya nos indica que está bajando a primaria, ¿verdad? Entonces ya tenemos que ir también a primaria. Ahora, ya se tiene el diagnóstico del problema. ¿Cuál es el tratamiento de la enfermedad que está realizando la Secretaría de Educación? Sí, mire, hicimos el diagnóstico que lo acabamos de concluir la semana pasada, el lunes anterior. Se presentó ya el diagnóstico en sí, y dimos 3 parámetros que son el reto a seguir, ¿verdad? El reto a vencer, pues, en este ciclo escolar. El primero, pues, es la prevalencia, que es alrededor del 48%, la cantidad de casos que tenemos. El otro es el riesgo, porque el estudio de nosotros se divide en 2 partes. Una es datos descriptivos, en donde damos porcentajes de todo, y en la otra es donde establecemos la relación de los factores de exposición con el problema. En este caso hablamos de factores personales, familiares, escolares y del contexto. Entonces, en ese sentido, el reto a vencer es también el riesgo acumulado que tenemos. De manera general, el riesgo anda en alrededor de 87 unidades de riesgo, ¿verdad? Para todos los factores y para todas las escuelas. Esto lo desglosamos también por escuela y tenemos que las escuelas que menor riesgo presentan es de 25 y las que más riesgo presentan es de más de 200. Entonces, las escuelas son distintas todas. Pero bueno, tenemos el reto, le digo, el reto a vencer. Lo que nos va a ocupar en los próximos meses es disminuir el riesgo, disminuir la prevalencia e incrementar la participación de la población. ¿Por qué incrementar la participación de la población? Bueno, porque aunque logramos casi 10.500 respuestas, ¿verdad? Debíamos haber tenido alrededor de 15.000. Entonces todavía el reto es convencer a los padres de que participen, de que nos den información, de que es valioso que hagan eso, ¿verdad? Para tener un rango de error mucho más estrecho. Entonces, nos estamos ya preparando para esta misma semana, reunir todo el Comité Municipal contra las Adicciones y generar un programa de prevención común, pero diferenciado para cada escuela. Es decir, que las 20 instituciones que configuramos el COMCA, pues vamos a poner en la mesa todas nuestras acciones, lo que hacemos cotidianamente, cada quien por su cuenta, lo vamos a integrar. Y entonces vamos a ir a esas 30 escuelas, pues ya no solo con pláticas, porque hasta ahora el único recurso que se ha empleado para prevenir es ir a platicar. Se les dan pláticas de orientación a los muchachos que no son malas, pero cuando el tratamiento consiste en solo pláticas y con una frecuencia de 1 vez al año, pues el resultado es lo que tenemos, ¿no? Claro. El problema no solamente no se resuelve, sino que permitimos que se complique. La idea de nosotros es estar permanentemente en esas escuelas. De hecho, el diagnóstico se hizo
integrando una persona adjunta a la escuela, es decir, no es trabajador de la escuela, pero es quien lleva la agenda de la prevención. En este caso fue el que hizo la promoción para obtener la respuesta de padres, estudiantes y trabajadores, ¿verdad? Ellos aplicaron la encuesta y entonces el resultado pues es el que tenemos ahorita. Lo que sigue pues es realizar acciones de diversa índole, sí, le digo, más allá de las pláticas, pues pueden ser obras de teatro, pueden ser mesas redondas, pueden ser debates, pueden ser una serie de recursos que no hemos utilizado y además ver la frecuencia con la que lo hacemos. Y campañas de concientización. Exactamente, o sea, campañas, pero no campañas de un día, de una semana, sino campañas permanentes. O sea, nuestra campaña es permanente, ¿sí? Le digo, las instituciones no todas tienen la disponibilidad durante todos los días del año, pero algunas sí. Por ejemplo, de los que más disponibilidad tienen es Centros de Integración Juvenil, ¿verdad? Y la propia Secretaría. Pero luego le preguntamos a cada institución qué es lo que saben hacer y qué disponibilidad tienen para hacerlo. Y entonces en la convergencia que encontramos tanto en las acciones, el tipo de acción, como en el tiempo, estamos armando ya un programa integrado, en el que en ocasiones iremos 10 instituciones que coincidimos en esa fecha y en ese tipo de acción, en otras iremos 3, en otras iremos 15, en otras nosotros vamos a organizar de esa manera. La idea es que estemos trabajando ya en equipo y de manera permanente. La palabra mueve, pero el ejemplo arrastra. Exactamente. ¿Cómo poderle decir a un niño que no fume o que no tome con el cigarro en una mano y la copa en la otra? Ese es el problema, ¿no? Porque tenemos que, por ejemplo, de los padres, el 93%, perdón, el 47% fuma, ¿verdad? Por lo menos varias veces. Y tenemos que consumen alcohol el 56% de los padres. Entonces, nuestro trabajo está dirigido no solamente a estudiantes, sino también a yo diría predominantemente a los padres de familia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que si logramos fortalecer a la familia y logramos corregir esos errores de lo que usted dice, ¿no? Cuando los padres dicen, es que no hagas lo que yo hago, sino lo que yo te digo. Los niños no van a hacer caso porque saben que pues tienen ese respaldo, ¿no? O ese argumento de que si el papá lo hace, pues porque él no. Y si al papá no le ha pasado nada, porque a él le va a pasar. Entonces sí tenemos perfectamente claro que hay que modificar muchas cosas en la casa. La mayoría de los factores apuntan hacia la desatención familiar de los padres, apuntan hacia lo que sería el uso irresponsable de las redes sociales, ¿verdad? Que bueno, los padres por la misma desatención luego los ponen en manos de la red y entonces los niños hacen y deshacen. El problema es que eso no solamente los expone, sino que los pone en riesgo de muchas cosas, ¿no? Sabemos nosotros que si fortalecemos a la familia y hacemos que los padres reorienten, rectifiquen la manera en que están creando a sus hijos, pues podemos prevenirnos no solamente del consumo de drogas, sino de muchas otras cosas, ¿no? Incluso de pues el embarazo y la obesidad y todos estos males que aquejan o que por lo menos afectan el desempeño escolar. Y precisamente a propósito de eso es el comentario que nos hace llegar por WhatsApp Marta Rivas. Gracias, Marta, por comunicarse. Ella dice lo siguiente: ¿cómo le vamos a decir a un niño que no fume o que no tome cuando su papá o su mamá o ambos fuman y toman? Mi propuesta sería concientizar a los papás que cuando menos al interior de su domicilio no fumen ni tomen, de manera tal de que los niños no los vean. Si no pueden dejar el vicio a un lado, cuando menos no delante de los niños. ¿Qué opina el maestro al respecto? Sí, bueno, de hecho a nosotros nos sale como uno de los factores de riesgo principal el consumo doméstico de diferentes sustancias, sobre todo alcohol y tabaco, ¿verdad? Los niños ven eso, conviven con eso y les parece natural y creo que hasta bueno hacerlo, ¿no? Entonces sí buscaríamos que los padres pues eviten. Y yo diría, pues no solamente en la casa, sino que lo hagan, porque ¿cómo van a convencer a un niño de que eso daña su salud si ellos mismos no están conscientes de eso, ¿no? Entonces sí creo que tenemos mucho trabajo por hacer y le digo predominantemente este trabajo será con los padres. Obviamente me decían el otro día en una plática que tuvimos ya con colegios en primaria, en donde también ya les está preocupando esta situación, me decían que cómo le hacemos para traer a los padres si no van.
Entonces, nosotros tenemos 2 años ya no ensayando, sino ya desarrollamos un programa de escuela para padres que lo hacemos a través de la red pues más empleada, que es el WhatsApp. Ensayamos con varias opciones dentro de las redes sociales, y la más sencilla y la más empleada por los papás es la de WhatsApp. Lo tratamos de hacer a través del correo electrónico, que fuera un poco más discreto, más personal, pero no. Agrupamos a los padres en grupos de WhatsApp según el grado y grupo de su hijo, y entonces ahí les subimos una lección semanal de 1 hora, ¿verdad? Y esa lección es interactiva. No es solamente mandarle un tutorial, sino que es interactiva y aparte se autoevalúa, ¿sí? Se autoevalúa en función del contenido del video que les proporcionamos, que dura casi 1 hora. Entonces, esto nos dio muy buen resultado en los 2 años anteriores, y este año pues creo que lo vamos a mejorar. Y precisamente sobre eso, a propósito de lo que está usted diciendo, tenemos otro comentario que dice: Radio Escucha, si los padres de familia no van a las juntas de padres, menos van a ir a ese tipo de sesiones. Hay que ver cómo cuando se convocan las juntas de padres, más bien es de madres de familia. Y ni siquiera de madres, es de abuelos, ¿sí? Sí. O sea, las reuniones en las escuelas ya son de abuelos, no son de papá ni de mamá, porque ambos están trabajando y el único que está ya liberado de obligaciones laborales pues es el abuelo. Entonces, eso es verdad, pero también tenemos que estar conscientes de que los padres no van a dejar de trabajar para ir a la escuela. Y máxime cuando en muchos de los trabajos, si faltan un día, prácticamente les eliminan el cheque de la semana, ¿no? Porque el sueldo es muy poquito y los bonos son muchos. Entonces faltas una vez y te quitan todos los bonos y te dejan un sueldo que era de 1,200 pesos, te lo dejan en 300. Entonces los padres no van a hacer eso. Sí, tenemos que estar conscientes de que la escuela pues debe buscar otros recursos para acercarse a los padres. Claro. De hecho, en los cursos que nosotros ofrecemos en Escuela para Padres a través de WhatsApp, el primero es de fortalecimiento de la familia, lo que es la comunicación, lo que son los valores, y muchas orientaciones que les damos a los padres para rectificar o mejorar la crianza de los hijos. En el segundo curso de Escuela para Padres, les ayudamos a que ayuden a sus hijos en las actividades escolares, ¿verdad? Los orientamos para que sepan apoyarlos no solamente en la tarea, sino en todas las actividades que la escuela emprenda. En el tercer curso, acercamos a la escuela y la familia, ¿verdad? Buscamos las formas de vincular la escuela nuevamente con la familia, porque, bueno, esa relación está divorciada hace buen rato, ¿verdad? No la construimos en 1 año. O sea, lo que tenemos ahorita, tenemos que tener perfectamente claro que no sucedió por generación espontánea ni por mandato divino. O sea, esto lo construimos en los últimos, creo yo, por lo menos 40 años. Déjeme preguntarle algo porque me interesa de manera particular. Los chicos que están consumiendo, ¿son más mujeres que hombres o más hombres que mujeres? El 56% dentro del grupo de consumidores, el 56% son mujeres. 56%. Sí. Así es, o sea, son más mujeres que hombres. Y están consumiendo directamente ya drogas más duras, o sea, como el cristal, por ejemplo. Pues están consumiendo, sí, una buena cantidad, están consumiendo ya cristal, marihuana, sobre todo alcohol y tabaco. Eso hay que decirlo así. Pero yo le diría que invariablemente esas drogas son ilegales para los niños. Para los adultos pueden ser legales. Son socialmente aceptadas, ¿no? Pero son igual de drogas que son igual de drogas y son igual de dañinas. Aparte, yo le agregaría un dato más. El 50% de las muertes, bueno, la principal causa de muerte en niños en edad escolar es el accidente de tránsito. Y la mitad de los accidentes están relacionados con el consumo de alcohol. Claro. Entonces no debe dejar de preocuparnos por ninguna razón. Claro. Bueno, pues preocupante la situación que lo bueno es que ya está ocupando de alguna manera a las autoridades y debe ocuparnos también a nosotros como sociedad. Sí, de hecho, pues nosotros, cuando el alcalde nos pidió que profundizáramos un poquito más, porque los factores de riesgo no son causas de consumo, pero sí son las características personales, familiares, escolares y contextuales que incrementan la probabilidad de consumo, que básicamente de eso se trata el riesgo.
Entonces él nos pidió que avanzáramos un poquito más hacia la causa, ¿no? Y le dijimos, pues sí, ¿no? Que sí lo podemos hacer. Y le aclaré yo que este estudio que hicimos nosotros durante 1 mes y medio casi, y que bueno, es solamente la primera parte en todo este proceso, Claro. pues fue sin gastar un solo peso en publicidad y fue sin gastar un solo peso en mano de obra, pero que no todo lo podemos hacer con trabajo voluntario, ¿sí? Ni solamente usando la promoción, la difusión de boca en boca. Entonces sí necesitamos apoyo. Ajá, ¿el programa Mochila Segura ha ayudado en algo? Mire, el programa de Mochila Segura lo hemos hecho en cientos de escuelas ya. Y yo le diría que el efecto, para empezar, pues no lo hemos medido, ¿no? Porque son llamados eventuales de la escuela que nos llama para apoyar con Mochila Segura. Lo hacen dentro de la institución, a veces cometiendo errores, como hacerlo el mismo personal de la escuela, que es algo que pues contraviene la ley. Que en donde se establece la manera en que se maneje esto, ¿no? Que son los padres los únicos que pueden manipular los bienes de los muchachos. Y bueno, en un esfuerzo desesperado, lo hacen como Dios les da a entender, pero la verdad es que si el problema crece, si la cantidad de consumidores se incrementa, si las sustancias cada vez son más accesibles, si la edad de inicio cada vez desciende, ¿sí? Y el riesgo se incrementa, entonces yo creo que todos esos esfuerzos no están causando un efecto importante, claro, por lo menos, ¿verdad? Muy bien, doctor. Juan Carmen Rentería de León, coordinador de evaluación de la Subsecretaría de Educación para La Laguna. Nuestro agradecimiento por su presencia. No, es un placer poder platicar con ustedes y compartir con su público. Buenos días. Gracias.